Volvimos con más noticiero y ahora voy a darle la bienvenida a nuestro columnista de noticias internacionales que esta vez no pudo estar presente conmigo en el estudio, así que en esta oportunidad lo vamos a tener por vía Meet. Así que voy a darle la bienvenida a Juan Pablo Pucciarelli, que ya me estuvo adelantando algo de la entrevista. Parece que vamos a hablar del G20. Así que no sé si Juan, ¿me estás escuchando? Hola Lari, muy buen día. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, buen día para vos, para el equipo, para la audiencia. Buen día. Así es, vamos a hablar del G20, no solamente porque fue una semana tremenda en el plano internacional. Yo diría tres noticias principales, ¿no? Ujú. Tres noticias destacadas que tuvieron lugar, vamos a ir repasando, que están vinculadas en parte entre sí. Como decías, tuvimos el G20, la cumbre del G20 en Río de Janeiro, con Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, como anfitrión de este año. Va rotando la cumbre año a año. Cuando hablamos del G20, hablamos del grupo de 20 países, entre los que están las principales potencias del mundo: Estados Unidos, China, Rusia, las de Europa Occidental, Francia, Italia y demás, más algunos invitados, que en esta ocasión fueron el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por decisión del anfitrión Lula. Una decisión que no es casual, ¿no? No por nada son dos presidentes latinoamericanos. Esta cumbre fue la última de Biden, del todavía presidente estadounidense Joe Biden, a 2 meses de que asuma Trump el 20 de enero del 2025. También fue la primera cumbre del G20 de Milei, quien protagonizó el principal conflicto que atravesó la cumbre respecto a la denominada Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Primero, ya se vislumbraba una tensión fuerte entre Milei y Lula. Circulaban los memes, los videos y demás. Calculo que los habrán visto, sobre todo, bueno, el saludo extremadamente frío que tuvo Lula para con Milei, contrastante con el saludo cálido con el que recibió al resto de los mandatarios del mundo que llegaron a Río. Obviamente no es casual. Yendo a lo que decía recién, a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que es una iniciativa del propio Lula, una iniciativa con la que Lula está construyendo en términos de política internacional en este tercer mandato que asumió el 1 de enero de 2023, una de sus principales iniciativas geopolíticas. Eh, y bueno, Milei, para decirlo en criollo, fue a escupirle el asado, porque era el único, literalmente el único, que quería firmar en contra de esa alianza. Y remarco el único, porque ni siquiera Estados Unidos estaba firmando en contra, porque uno diría, bueno, es un presidente, Milei, irrestrictamente alineado a todo lo que dice, hace, piensa y considera Estados Unidos. Bueno, no. En este caso no iba a ser así. A último momento se lo convenció a Milei de que sí firme, de que no sea el único que no, que se queda fuera, digamos, ¿no? De lo que se estaba concertando ahí. Efectivamente terminó firmando Argentina esta alianza, aunque después Milei sacó, o mejor dicho, la oficina del presidente, que es un ente que no termina de quedar claro bien qué es, qué maneja, para qué está, pero bueno, la oficina del Sí. presidente sacó un comunicado culposo, vamos a decirlo así, en el cual reivindican la libertad de mercado, que consideran que para salir de la pobreza el Estado se tiene que correr del medio, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero el hecho concreto es que Milei cedió, ¿no? Milei cedió y firmó lo que no quería firmar. Fue una cumbre importante para Milei, se reunió con Xi Jinping, líder chino, con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional. Después de la cumbre en Buenos Aires recibió a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, con la que había estado en Río de Janeiro. Antes de la cumbre había tenido la visita de Macron y antes el viaje a Estados Unidos, en el cual fue a payasear un buen rato. Es decir, fue
una semana o más de una semana muy intensa en términos de política exterior para Milei, un presidente que le da mucha importancia, como vemos, a la política internacional y a la ideología volcada a la política internacional. Pero bueno, saliendo un poco de Milei, yendo a Lula, al anfitrión, a Lula da Silva, presidente de Brasil, que tuvo un discurso en el cual insistió mucho en la importancia del combate contra el cambio climático. Acaba de ocurrir la COP29, la cumbre del clima en Bakú, en Azerbaiyán, que acá rebotó mucho especialmente porque Argentina justamente retiró la, la delegación de la cumbre intempestivamente. Que dijo Lula, lo cito, no podemos dejar para la COP30 de Belén la tarea de Bakú, como diciendo, es urgente, no hay un minuto que perder, la COP30 va a ser obviamente el año que viene. Además, Lula dijo, lo cito, que el corazón de la Amazonía brasileña será la última chance de evitar una ruptura irreversible en el cambio climático. Una ruptura irreversible en el sistema climático, perdón. Como sabemos, Lula le da mucha importancia al combate del cambio climático, pero no solamente discursivamente, sino con propuestas concretas, como la que hizo en este G20, de que los países más desarrollados tienen que adelantar las metas de neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero de 2050 a 2040 o hasta 2045. En fin, bueno, ahí Lula luchando contra la quietud y la parsimonia de los principales líderes internacionales respecto a una cuestión absolutamente dramática, que por suerte en este noticiero hay gente que la cubre mejor que yo, pero sí vengo a traer esto que me parece importante, que Lula le dio centralidad en su discurso en la cumbre. Y bueno, obviamente una cumbre atravesada por los dos grandes conflictos en curso en este momento en el planeta Tierra, que son la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza, que estos son los otros dos temas en los que hubieron dos grandes noticias más, por eso decía al comienzo de la columna que fueron tres grandes noticias, una la cumbre y las otras dos lo que pasó tanto en referencia a la guerra en Ucrania como en referencia a la guerra en Gaza. Sobre la primera, recordemos que el día anterior a la cumbre, Biden, en una decisión que sacudió todo, autorizó a Ucrania a utilizar misiles balísticos estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares rusos. Que dijo Biden en la cumbre, cito, Estados Unidos apoya firmemente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Todos en esta mesa deberían hacer lo mismo. Lo dijo en presencia del canciller ruso Sergei Lavrov. Putin obviamente no estuvo, no puede asistir, pero estuvo el canciller ruso, quien escuchó estas palabras de Biden a 2 meses de dejar el cargo y sobre todo sabiendo que quien va a suceder a Biden tiene una postura distinta a la guerra en Ucrania. Habrá que ver cuán distinta, a qué punto, hasta qué punto, pero por lo pronto sabemos eso, ¿no? Obviamente Rusia respondió, más precisamente el gobierno de Putin, que dijo que tras los ataques de largo alcance desde Ucrania, textualmente dijo, el conflicto regional ha adquirido elementos de un conflicto global. Es una palabra que también generó mucho temor y con sentido, ¿no? Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron una batería de misiles sobre el territorio ucraniano en la madrugada del jueves, hace pocas horas, un día y pico. Entre los que se destacó un misil balístico que impactó en la ciudad de Dnipro, al este de Ucrania, que atacó infraestructura crítica y empresas centrales en la región del este ucraniano. Y también Putin modificó la doctrina nuclear rusa, otra decisión fuerte en el marco de la guerra con Ucrania, que sustituye a la doctrina del 2020. Básicamente lo que permite ahora esta doctrina es que se pueda utilizar armamento nuclear en caso de, cito, una amenaza crítica para la soberanía y o integridad territorial de los países que integran la Unión Estatal de Rusia y Bielorrusia, dice el decreto que firmó Putin. Un decreto que puede ser muy complicado, obviamente, aunque Rusia no está diciendo mañana ataco con armas nucleares, pero sí está siendo elocuente, ¿no? Está diciendo, conmigo no
no sé, en broma, y estoy dispuesto a usar las ojivas nucleares, ¿no? Vamos a Gaza, así vamos un poco cerrando el panorama de esta semana. Una noticia también muy, muy fuerte, la Corte Penal Internacional, la CPI, pidió ayer jueves el arresto y entrega del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y de su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, que ejerció hasta hace poco como ministro de Defensa de Israel, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluido el uso del hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza. También la CPI dictó una orden de arresto contra un dirigente de Hamas, Mohamed Deif, que Israel ya lo declaró muerto en un ataque en junio que tuvo lugar en la franja, pero que no fue confirmado por Hamas ni fue demostrado por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Por lo tanto, no se puede certificar que esté muerto y por lo tanto se lanzó también una orden de arresto. Obviamente Netanyahu, primer ministro israelí, calificó a la orden de arresto como una decisión antisemita, que es el argumento que utiliza siempre el gobierno de Israel para defenderse de lo que le llueve, ¿no? Sobre todo de la invasión del 8 o de octubre de 2023 en adelante, después del ataque terrorista de Hamas, la invasión criminal en Gaza. Acusó también a la Corte de la Haya de ser un organismo político parcial y discriminatorio y tildó a la acusación de absurda y de falsa. El gobierno de Milei salió fuertemente a rechazar la orden de arresto de la CPI. Concretamente el gobierno argentino dijo, lo cito, que Israel está ejerciendo el legítimo derecho a defenderse de los ataques genocidas por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. Y respecto a los implicados en la orden de detención, dijo, lejos están de ser criminales, por el contrario, intentan salvar a la población de su país del exterminio. Así que, bueno, son muchos temas, todos muy densos, ¿no? Todos de mucho calado, ¿no? Para entender en dónde estamos parados en términos de política internacional. Yo te diría que hay una cuarta cosa ahí, Lari, no sé si tenemos un cachito más para... Sí, tenemos tiempo. Nos venimos a nuestra región, ¿te parece? Una decisión muy fuerte en Brasil, en nuestro país hermano y vecino. La Policía Federal de Brasil presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y contra decenas de militares de alto rango, o ex militares, mejor dicho, ¿no? Por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita. Esto en el marco de la investigación que llevó adelante la Policía Federal desde el intento de golpe del 8 de enero del 23, con la invasión de las hordas bolsonaristas en Brasilia. La investigación que hizo la policía, repito, a partir de ese incidente, para investigar sus implicancias. Pero también habla del proceso golpista que llevó adelante Bolsonaro para intentar evitar que llegue Lula a la presidencia. Y una de las frases, yo diría que más rebotó, que más repercusión tuvo, la Policía Federal afirma que Bolsonaro tenía, cito, pleno conocimiento de un complot para intentar matar a Lula e interrumpir la transición presidencial. O sea, estamos hablando de que Bolsonaro realmente disparó contra el sistema democrático de Brasil. Qué sorpresa, podría decir uno. La verdad que viendo quién es Bolsonaro, un ex militar que reivindica el golpe de Estado del 1964, que reivindica la tortura como elemento para haber combatido la guerrilla en Brasil, ya sabemos todo lo que es Bolsonaro, tiene sentido que haya brotado de ese personaje un intento de golpe de Estado, sobre todo porque volvía Lula da Silva, nada menos, ¿no? Así que bueno, hasta ahí el panorama de este mundo tan conflictuado, ¿no? Bueno, gracias, Juan. Es lo que hay. Nos vemos la semana que viene con más noticias. Es así, empezó. Buenísimo, sí. Ahora lo despedimos a Juan Pablo Pucciarelli, encargado columnista de noticias internacionales del Noticiero, y voy a darle la bienvenida a la voz de Nahuel Vicela, que nos va a estar contando qué estuvo pasando en el mundo del fútbol femenino. Sí, porque en el día de ayer se jugaron dos clásicos
del fútbol argentino, en el fútbol femenino, por el partido por la primera fecha que se había postergado por las jugadoras de River que habían sido convocadas para la selección. Se jugó entonces el superclásico entre Boca y River ayer a las 9 de la mañana en el complejo Pedro Pompilio en la Casa Amarilla. Fue una victoria de 4-1 de Boca contra River, que lo deja con las chances todavía matemáticas de salir campeonas, con la espera, bueno, de que se caiga San Lorenzo, cosa que parece muy complicado en estos días. El otro clásico que se jugó ya por la fecha actual, que es por la fecha número 16, que es la que se va a disputar, que es la que empezó ayer con Racing Independiente, fue el empate entre Independiente y justamente Racing. 1-1 empataron los equipos de Avellaneda y lo dejaron, que terminaron dejando a Racing sin chances ya de salir campeonas, porque están con 33 unidades a 5 de San Lorenzo, con poquitísimas, no, sin chances ya de salir campeonas porque es la anteúltima fecha, a 5 puntos de San Lorenzo, que lidera con 38 unidades. Así que complicado. La verdad es bueno para Independiente haberle quitado la chance ahí del campeonato a Racing. Pero bueno, los otros encuentros que se van a disputar este fin de semana son el viernes. Hoy a las 17 horas va a haber 12 partidos. Huracán, equipo que ya se confirmó su descenso a la Primera B, va a estar jugando contra Platense, justamente otro de los equipos que estaban con chances de bajar a la Primera B, pero que ya se acomodó y confirmó que va a seguir en Primera. Después, al mismo horario, Ferrocarril Oeste se va a estar enfrentando a Belgrano de Córdoba. El sábado a las 9 de la mañana se enfrentan las punteras San Lorenzo, que si no me equivoco con una victoria ya saldrían campeonas. Queda ver los resultados de Boca, pero me parece que con un triunfo ya pueden considerarse campeonas en el gran torneo del equipo de Franco Bertera, ¿no? 17 horas San Luis se va a estar enfrentando a Excursionistas, otros de los equipos descendidos. Después Newell's contra Guayurquiza en ese mismo horario. El 24 de noviembre, el domingo a las 9 de la mañana, Estudiantes de Buenos Aires se está enfrentando a Rosario Central. Estudiantes que todavía tiene una chance lejana de no descender, si no me equivoco, matemática, pero está muy complicado. Así que deberá sí o sí ganar para ver si puede salvarse, pero está difícil. El otro equipo que está casi salvado, Social Atlético Televisión, depende de los resultados de este fin de semana y de la semana que viene, pero Social Atlético Televisión juega a las 9 de la mañana del lunes contra River Plate, y mismo día a las 17 horas Boca va a estar enfrentándose a Gimnasia y Esgrima La Plata en lo que es la anteúltima fecha ya, así que la semana que viene quizás ya tengamos campeonas, depende de los resultados de este fin de semana. También este fin de semana se van a estar disputando lo que es la primera vez, las semifinales de la vuelta del reducido de las semifinales. Sábado 23 a las 17 horas van a estar jugando en el predio de Los Cardales, Defensores de Belgrano y Vélez Sarsfield, mientras que el mismo horario, el mismo día, en el Estadio 15 de Abril se van a estar enfrentando Unión contra Estudiantes, así que ya para la semana que viene tendremos finalistas en lo que es la Primera B femenina. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Nahue. Ese fue Nahuel Isela con la actualidad del fútbol femenino. Si quieren seguir escuchando más, pueden escucharlo en La Cantera Deportiva también acá los viernes por Punto Cero. Ahora vamos a ir a un pequeño corte, los voy a dejar con una canción y ya en breve volvemos con más Noticero.